Ahora sí que como dirían en mi escuela, ya estamos los que estamos, por lo tanto vamos a darle. El día de hoy y de hecho a mí me llamaba mucho la atención justamente hacer un resumen de este libro. Este libro es uno de los libros que siento yo debiera ser bibliografía base de todos aquellos supervisores, gerentes, directores, de todos aquellos, digamos que participantes, colaboradores de una empresa que deseen mejorar productividad, que deseen mejorar clima laboral, que deseen mejorar situaciones como de riesgo para los que son del área de seguridad y salud ocupacional. Es un libro base, indicado, necesario, absolutamente indispensable leer. Por eso es que este en especial lo quise resumir como tal el libro. No se crean, ha sido muy complicado hacer un resumen para quienes entienden esta parte y obviamente pues ustedes seguramente ya han leído algún libro. De repente tienes como la sensación de que todo lo que dices es importante, ¿no? Entonces, de repente dices, híjole, subrayo esto, no subrayo esto, ¿qué hago, qué no hago? Es que esto es importante. Y justamente me pasó eso cuando comencé a hacer la presentación. Esto es importante mencionárselos, y esto es importante mencionárselos, y esto es importante mencionárselos. Pero al final de cuentas dices, espérame, entonces me salieron más de 30 slides. Es una presentación que está larga, voy a procurar irme a un ritmo adecuado para que me lo puedan entender. Sin embargo, y que cumplamos con el tiempo que siempre cometimos, que es el de hora y media, concluir exactamente a las 10, pero es un libro que trae mucho sustento bibliográfico. Quiero decirles que Daniel Goleman es un psicólogo, pero que se basa mucho en investigación, en neurociencias, lo que es investigación de neurociencias, y por ahí Francisco Gallardo levantó la mano. ¿Tienes algún comentario, Francisco? Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, se basa en neurociencias y obviamente todo lo que menciona aquí es tratado por los resultados que dan muchas universidades. Entonces, aquí los voy a estar explicando. Leadership, The Power of Emotional Intelligence, que es el poder de la inteligencia emocional. La primera edición fue editada en el 2013 y pues vamos a comenzar porque esta es una aventura increíble. Estos son los temas del libro, tal cual, este es el temario del libro. Entonces, vamos a conocerlo. Es una sinergia sorprendente. Mandar con el corazón, importantísimo, pero como les digo, para el final de cuentas todo es importante, entonces mandar con el corazón. ¿Qué hay que tener para ser un líder? Eso es aquí bien, 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 bien fuerte, es un tema bien fuerte. Liderazgo que consigue resultados, los estilos de liderazgo, vamos a hablar de los estilos de liderazgo, 6 estilos de liderazgo básicamente: el coeficiente intelectual efectivo, el liderazgo esencial, cerebro social, las condiciones ideales para triunfar y el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, estos son los temas que trae el libro y vamos a desglosarlo entonces. Si tienen en algún momento alguna duda, alguna pregunta, por favor levanten la mano. Yo escucho que levantan la mano y con todo gusto les voy contestando. ¿Sale y vale? Muy bien, pues vamos a hablar del primer tema, que es una sinergia sorprendente. Primero quiero decirles que esto fue creado a partir de las primeras publicaciones de Daniel Goleman, que fue en 1995. El libro es del 2013. Pero Daniel Goleman empieza a hace su primer libro en el 95, que es Inteligencia Emocional, y es un parteaguas para después meterse a la parte de inteligencia social y a la parte de liderazgo. En 1998 le toca escribir para la revista de Business Harvard, en donde causa un revuelo, y de ahí empiezan a surgir algunas otras cosas más. Libros muy interesantes que van muy relacionados con este es el de Inteligencia Social, que es un libro muy choncho, la verdad es que muy bueno, pero mucho más técnico, y este otro de liderazgo, así como también el de enfoque, que también es muy bueno. Pero bueno, es parte de... A partir de esto se creó algo que es el Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en la Empresa, que esto lo crean en la Universidad de Rutgers. Esta universidad, digamos que es la sede del CREIO, y quiere decir que
digamos que la ola o lo que provocó justamente el libro de Daniel Goleman, desde el primero, que fue el de inteligencia emocional, y de ahí más adelante, fue creando justamente todo el proceso, todo el ambiente, como para que se hiciera una comunidad que cree justamente en este tipo de manejo de liderazgo. Entonces, esto es bien importante. Algo que nos dice el libro es que normalmente y como una estadística se contrata a la gente por intelecto, pero casi siempre cuando suben de puesto se despide por falta de inteligencia emocional. Fíjense bien qué difícil y qué grueso es. Entonces, a ti te contratan porque eres muy bueno técnicamente y muy inteligente en lo que haces, pero es técnicamente, pero cuando vas ascendiendo en puesto, requieres cada vez mayor capacidad de inteligencia emocional. Y normalmente a la gente se le despide justamente por eso, por no tener inteligencia emocional. Eso quiere decir que vas a escuchar comentarios como, pues es que no trataba bien a los trabajadores, es que no los entiende, es que no es empático, es que tenemos problemas con él, es que, pues sí es bueno, a lo mejor es productivo, pero la gente está en su contra. Este tipo de cosas son justamente las que suelen comentarse cuando tienes a una persona, a un líder, a un ejecutivo que va subiendo digamos que de puesto. El coeficiente intelectual y la habilidad técnica bajo el escalafón de los líderes estrella, normalmente son el elemento por el cual se contrata a alguien, pero no son el elemento por el cual se queda. Ya cuando tú ingresas a un ambiente laboral, es muchísimo la importancia, o sea, tiene un porcentaje muy alto la importancia de interacción que sabes tener con los miembros de la comunidad, en este caso un centro laboral. Entonces, esto es bien importante. Digamos que en orden cronológico, Peter Salovey, junto con Mayer, crearon este inicio de la inteligencia emocional, pero basándose en el coeficiente intelectual. Después, Rubén lo hizo, pero basándose en la teoría del bienestar. Y al final, Daniel Goleman lo hizo basándose en la parte de la conducta, hablando propiamente de la conducta. Entonces, quédense con este dato importante. Se contrata a la gente por inteligencia intelectual, pero se le despide por falta de inteligencia emocional. Esto es un dato bien interesante. Hay algo que nosotros debemos tener muy claro. Digamos que son cuatro elementos importantísimos. Vamos a hablar de los dos primeros en este instante, que es la autoconciencia y la autogestión. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder? El trabajo de un líder es ayudar a las demás a alcanzar su mayor potencial, ayudar a su gente a alcanzar su mayor potencial. Ese es el trabajo del líder. Sin embargo, decirlo así pudiera ser muy vano. Necesitamos hacer que esta gente, que estos colaboradores se pongan en el lugar adecuado, digamos que se sintonicen, se pongan en la frecuencia adecuada, donde van a dar más de sí. Pero para lograr esto, primero el líder debe ser muy consciente, tener mucha conciencia propia, y ahorita les explico qué es, y también mucha autogestión. Miren, es bien sencillo. Yo de repente, por alguna situación, el día de hoy me levanto a lo mejor de malas. Y al levantarme de malas, porque no dormí bien durante la noche, porque el vecino tenía música, porque tenían fiesta, porque, no sé, por lo que ustedes quieran, porque me dolía la cabeza, porque, no sé, por el motivo que ustedes quieran, yo no dormí bien y me levanto, no me levanto con el mejor ánimo y comienzo mi día de esta manera. Por lo tanto, durante el proceso del día me voy dando cuenta que la gente el día de hoy, especialmente el día de hoy, la trae contra mí. Especialmente el día de hoy, la gente está un poquito osca, me contestan feo, pero lo que pasa es que esto es el resultado de la energía que yo estoy emitiendo durante la mañana. Cuando yo me levanto sin darme cuenta de cuáles son mis emociones, sin conocer, sin identificar las emociones que me están llenando en el día, entonces tampoco me estoy dando cuenta de cuál es mi comportamiento hacia los demás. Y eso es común. Entonces, si yo me levanto de malas o me levanto molesto, me levanto con dolor de cabeza, no esperemos que el trato que tenga y la paciencia que tenga para con los demás sea el mismo. No, seguramente voy a estar jetón, voy a estar no tan bien. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos autoconciencia, que quiere decir identificar cuáles son las emociones que yo tengo.
¿sale? Esto es bien importante. Yo me levanto de malas, pero ya me doy cuenta que tengo un problema porque me levanté de malas. Sigue la otra fase. Ya me di cuenta de cuál es la emoción que tengo, cuáles son, qué es lo que me está embargando en mi ser, ¿no? Pero ahora lo que tengo que hacer es aprender a autogestionar mi emoción, que esa es la segunda parte. Eso quiere decir a contener, a dirigir, a ocupar la energía para que esto no se salga de control, porque si no, entonces voy a estarle tocando el claxon a cualquier hijo de vecina que se cruce por enfrente a cada rato, o voy a estar refrescando mamás porque me la paso justamente sin autogestionar mis emociones. Quiere decir, necesito tener un buen control. Entonces, estos dos en automático van a crear algo que es la conciencia social. Estos dos van a permitir que entonces yo me pueda relacionar con los demás de forma adecuada. ¿Qué necesita un líder? Un líder necesita, primero, saber reconocer perfectamente cuáles son las emociones que tiene en cada momento, porque pueden pasar de la felicidad al enojo, a la frustración, al nerviosismo, al estrés en cualquier parte del día, debido a que tenemos interacción. A lo mejor en ese momento estoy en una junta, en una reunión, y en esa reunión me dicen que tengo problemas con una máquina o que tengo problemas con resultados. Entonces salgo decepcionado, pero al mismo tiempo apenado, pero al mismo tiempo triste o enojado porque no es así, o lo que ustedes quieran. Y luego de repente me dan una buena noticia cuando me hablan de casa y me dicen, oye, fíjate que pasó esto, y yo estoy contento y feliz en ese momento, pero al mismo tiempo sigo pensando en la bronca que traigo de la chamba, y luego volteo y un colaborador, un chico que está bajo mi gestión, me dice, oye, pues fíjate que los resultados así no se me dieron y chin, tuvimos un problema. Entonces ahora me voy sobre de él. Todo esto obviamente son un cúmulo de situaciones que van sucediendo en el día y yo necesito tener la habilidad como líder de estar consciente de cuáles son las emociones y intentar gestionar cada una de ellas, porque eso es lo que va a permitir entonces tener una gestión de relaciones adecuada, o sea, poderme llevar bien con la gente que está en mi entorno. De esta manera, y con esto que les acabo de explicar, todo comienza con la autoconciencia. Puede pasar a la autogestión o a la conciencia social. O sea, yo me doy cuenta de cómo estoy yo en mis emociones o me doy cuenta cómo está el grupo en las emociones. Si estoy en una reunión, esto es muy común. De repente a lo mejor alguien dice algo que no era tan atinado o están regañando a alguien por malos resultados y yo me doy cuenta que el ambiente está tenso, que el ambiente no está muy adecuado, que el ambiente no es muy bueno. Entonces, esa es la conciencia social y tengo que también hacer una autogestión, saber hacer los comentarios apropiados para que las relaciones se den de forma adecuada. Entonces, autoconciencia es esta parte de conocimiento de mis emociones. La autogestión es el control emocional y la adaptabilidad, la capacidad de triunfo y la actitud positiva que puedo tener porque me gestiono de manera adecuada, me controlo de forma adecuada. La conciencia social habla mucho de la empatía, que tiene que ver con conocer las necesidades del que tengo enfrente, conocer sus necesidades, conocer su contexto, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y al final, la parte de organización. Si eso logro, entonces quiere decir que voy a poder gestionar la organización de ese círculo social, de ese equipo de trabajo de manera adecuada. Y al final, gestionar las relaciones bien. Vas a tener como resultado a un buen líder que sea inspirador, que tenga influencia, que pueda gestionar los conflictos, porque se da cuenta que uno está enojado y el otro no, y el otro lo está haciendo enojar a y este. Entonces, es un cuate que le permite su gestión poder analizar a cada uno de ellos y ver qué es lo que va necesitando y cómo ir manejando el problema, hasta el grado que tengamos un trabajo en equipo y una colaboración adecuada con todos ellos. Cuando nosotros decimos que hay que mandar con el corazón, no quiere decir que seamos blandengues. Daniel Goleman no quiere decir justamente esto. Quiere decir que tanto la mente y el corazón deben estar así como ahorita, tomándose una selfie. La mente y el corazón deben estar alineados, deben estar congruentes, deben estar empatados. ¿Qué es lo que sucede con este asunto de mandar con el corazón? Bueno, lo primerito que debemos hacer es saber mandar de forma adecuada, o sea, saber dirigir nuestra energía y nuestros requisitos de forma adecuada a los otros. De entrada les voy a decir algo que es importantísimo y lo dice tal cual, con esas letras lo dice Daniel Goleman en su libro. El estrés atonta a la gente.
Si yo tengo un ambiente laboral de estrés, la gente, mis colaboradores, se van a empezar a tontar en algún momento. Va a depender de su proceso de autogestión y de su proceso de autoconocimiento. Pero de entrada el estrés atonta a la gente. Ahorita vamos a hablar un poquito de fisiología para que sepan por qué sucede esto. Como les dije, el libro te habla de un sinfín de artículos científicos de los cuales se basa para comentar justamente su dicho. Esto tiene un sustento muy grande. Uno de ellos es un estudio que se le hizo a 200 ejecutivos, que todos ellos tenían la impresión que en el trabajo la exigencia del pensar sobre el corazón era mayor. O sea, se exige más la implicación de la cabeza y no del corazón. 200 ejecutivos a los que ellos no creían que las emociones tenían que vertirse dentro del ambiente laboral. Lo que necesitamos es pensar y ser racionales, nada más. Pero la realidad de las cosas es que no. ¿Qué sucede cuando nos estresamos? Cuando nos estresamos, la noradrenalina y la adrenalina empiezan a moverse dentro de nuestro organismo, básicamente por las glándulas suprarrenales, que son las que mandan justamente esta segregación de hormonas. Estas glándulas suprarrenales vierten entonces estas hormonas al torrente sanguíneo y llega al cerebro. Cuando llegan estas hormonas al cerebro, el cerebro normalmente se relaciona con las capacidades cognitivas y de razonamiento en lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral, digamos que es la parte más externa del cerebro y la parte central es el cerebro primitivo. Cuando nosotros estamos en una situación ordinaria sin estrés, no tenemos estas hormonas, por lo tanto, todas las señales que llegan del exterior y los procesos cognitivos llegan a una sección del cerebro primitivo que se llama tálamo, y el tálamo los manda a la corteza cerebral. Normalmente, para cuestiones de decisión y de análisis, las manda a la corteza prefrontal. De aquí suceden muchas cosas, se toman decisiones, suceden, hay análisis, y entonces esto nos hace actuar de cierta manera. Pero cuando estamos en una situación de estrés, es como si estuviéramos en una situación de alarma. El organismo suelta entonces adrenalina, y esto hace que el cerebro reciba la adrenalina y entonces bloquea el proceso cognitivo. Esto es algo bien sencillo, fíjense. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, oye, es que vamos a pensar que fuera esto de la prehistoria, ¿no? Y que estuviéramos nosotros con un león o con un mamut o con no sé, el animal que se les pueda ocurrir, ¿no? O que estuviéramos en una situación de peligro. Y yo en lugar de reaccionar y ver al animal y correr o hacer algo, lo que hago es me pongo a analizar, no, pues es que fíjate que el león es más rápido que yo, y entonces yo creo que no, pues en una mordida sí me puede fracturar, y me pongo a ser cognitivo en ese instante, pierdo, y entonces cuando menos pienso, ya el león me está tragando. Entonces, lo que hace el organismo por ya una reacción natural es no mandar del tálamo la señal al córtex, a la corteza cerebral, la manda a la memoria emocional. La memoria emocional se da en otro sector que se llama amígdala, y la amígdala entonces hace que se tome la decisión rápidamente y te dice, corre, y después averiguas. Entonces, ya cuando corriste, ya estás bien y dices, ah, ¿si era león o no era león? A lo mejor era un gato. ¿Quién sabe? Pero yo ya corrí. Entonces, así es como funciona. Por lo tanto, el tener estrés y mantener estrés en la gente de nuestro centro laboral o como líderes, mantener a la gente con estrés es mantener las hormonas arriba y que sus decisiones no sean cognitivas, sino que sus decisiones sean cada vez más por instinto. Dice literalmente, el luchador de la selva simboliza el pasado de la empresa. O sea, es aquel que actúa por instinto. El especialista en relaciones interpersonales, el futuro. Por lo tanto, necesitamos aprender a tener una coordinación adecuada entre el nivel de estrés que yo voy a mantener. Sí es bueno mantener cierto nivel de estrés, sí, pero ahorita hablamos de qué manera cuál será la intención justamente de estos tres. Fíjense bien en esto. En Mandar por el Corazón nos da un resumen. Yo le busqué y le busqué y le busqué la manera de hacerlo más claro para ustedes. Lo primerito que quiero que vean es que esto es una línea de tiempo. Así suceden las cosas y se van a ver identificados en este momento con lo que sucede en su centro laboral.
Primero, el líder debe retroalimentar el sistema. ¿Qué quiere decir? Lo más pronto posible debe decirle a su subordinado, a su colaborador, a su compañero de trabajo, qué es lo que no le gusta. En muchas ocasiones, y tontamente, lo vuelvo a repetir, tontamente, pensando en que es mejor, lo que hacemos es quedarnos callados como líderes. Por lo tanto, no se lo digo. Y eso me hace acumular. La abuelita diría es que estás guardando presión en la olla express. Bueno, no se retroalimenta el sistema. Eso lo debe hacer el líder. Al no retroalimentar el sistema, se empieza a frustrar el mismo líder y la frustración comienza a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar, hasta que llega el momento en el que suelta la crítica mal planteada. ¿Por qué? Porque está tan frustrado, no tiene autoconciencia de sus emociones y no tiene gestión de las mismas, por lo tanto, suelta todo lo que trae en una crítica mal planteada. Y esto lo que hace es que en automático el trabajador, el subordinado, se ponga a la defensiva, reacciona a la defensiva. Y como va a reaccionar a la defensiva, el mismo trabajador va a decir, cierro comunicación, prefiero no hablar con él. Se da la vuelta, le da la vuelta a la cosa, a la situación, prefiere no hablar y cierra la comunicación. Y ya que cerró la comunicación, entonces se siente con un trato injusto, porque es lo que va a estar pensando en su cabeza, pero es que me trata de manera injusta, pero es que no era así, pero es que no me dejó explicarle, pero es que... Y el otro está pensando es que no es la primera vez que la riega, pero jamás le comentó. Ese es el problema, que vamos acumulando y no retroalimentamos el sistema. Y al final, el no retroalimentar, o sea, el cerrar la comunicación por parte del trabajador, hace que no se retroalimenten los procesos. Los proyectos, lo que tengamos en puerta, no se retroalimenta. Ya no me acerco con mi jefe a decirle, oiga, la cosa va así, así, así. Se vaya al cuerno, ¿para qué le digo? Está enojado, ¿no? Yo así lo hago, y a mí me dijeron que yo así lo hago. Entonces, no retroalimenta al jefe y obviamente aquel lo ve como, oh, pues, sigue sin hablarme, ahora tampoco me comunica y esto hace que crezcan los problemas. Ambos tienen un problema. Disminución del rendimiento automático. ¿Cierto o no pasa esto que les acabo de decir? Es una situación común. Bueno, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto? Pues el principal problema aquí lo tiene el líder, no el trabajador. Oye, pero es que este cuate siempre la riega. Pues sí, está bien, pero fíjense, yo les voy a dar un parámetro bien importante y esto se los doy ya extra, independiente de lo que diga Daniel Goleman. Si tú tienes la oportunidad de retroalimentar a tu trabajador o a tu compañero de trabajo o a tu subordinado, tienes la oportunidad de hacerlo. Es una oportunidad de oro. Tú puedes, por la falla que él haya tenido, decirle qué es lo que hizo mal, pero jamás deberás estar o terminar esa plática, esa reunión con conflicto. Si tú terminas esa reunión en conflicto, el problema de hacer las cosas mal es del trabajador. El problema de no saber gestionar el liderazgo es tuyo. O sea, tú debes de saberlo retroalimentar de manera adecuada sin acabar en conflicto. Para no acabar en conflicto, debes tener ciertas herramientas. Vamos a hablar ahorita de algunas de ellas. Pero es importante, ese es el parámetro principal. En el momento en el que tú digas, chin, ya acabó enojado, ya se enojó, el otro al que yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, entonces ya tienes un problema, porque no lo hiciste de manera adecuada. Ya no es problema de si, desde el punto de vista líder, ya no es problema de si hizo bien las cosas o malas cosas. Ese es otro punto aparte. Tú lo debes retroalimentar, pero sin que acaben en conflicto. Esa es obligación del líder. Entonces, ahí se los dejo para que lo tengan más claro. Seguimos con el asunto de mandar con el corazón. Dice Daniel Goleman, y bajo un concepto que denomina la crítica